justicia cívica e itinerante y registro civil en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Si no, si son tan amables, está el senador Burgos, si me dan por favor el dictamen del senador Burgos. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Burgos García para presentar el dictamen en materia de justicia cotidiana a nombre de las comisiones. Adelante, senador Burgos. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, en nombre de las comisiones de puntos constitucionales, de justicia y de estudios legislativos, segunda, en su carácter de comisiones unidas y con relación a la minuta de reformas constitucionales que en materia de la llamada justicia cotidiana remitió a la Honorable Cámara de Diputados para que el Congreso de la Unión sea dotado de las facultades necesarias para emitir leyes generales en 4 ámbitos de la vida de nuestro país: los medios de solución alternativa al juicio en materias distintas a la penal, la mejora regulatoria, la justicia cívica itinerante y la organización y funcionamiento de los registros civiles. Expreso mi reconocimiento al trabajo de los integrantes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos segunda, así como a sus distinguidos presidentes, senadores Fernando Yunes Márquez y Miguel Barbosa Huerta, y a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. En particular, permítanme expresar mi agradecimiento a la cortesía parlamentaria, particularmente con relación al tema de mejora regulatoria que recibimos siempre del senador Héctor Larios Córdoba, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, habida cuenta de que si bien se trata de dotar de una facultad legislativa al Congreso General y no de conceptualizar la mejora regulatoria en nuestra Constitución, fue constructiva la consideración favorable que nos hizo favor de transmitirnos. El dictamen de la minuta da cuenta de los antecedentes del proceso legislativo presente del órgano revisor de la Constitución. Como lo he comentado, al presentar el dictamen de otras 2 iniciativas, en materia de justicia cotidiana, el Ejecutivo Federal, con 4 aspectos relevantes, conjuntaron en esta minuta que devienen en reflexiones del presidente Enrique Peña Nieto para realizar un gran ejercicio de análisis, diagnóstico y propuesta sobre el derecho de acceso a la justicia para las personas que en su desempeño cotidiano de actividades cívicas, sociales, económicas, laborales, vecinales o comunitarias encuentran previsiones legales y acciones en los ámbitos judicial y jurisdiccional que se erigen en obstáculos para demandar y obtener la solución de conflictos por parte de la autoridad competente. De las reflexiones de finales de noviembre de 2014 hechas por el presidente de la República, se pasó a la realización de foros por parte del Centro de Investigación y Docencia Económica y a la presentación de su informe correspondiente. Luego se efectuaron los diálogos por la justicia cotidiana, que conjugaron a especialistas, servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno y personas interesadas en mejorar nuestro sistema de impartición de justicia. Esos precedentes se retomaron por el Poder Ejecutivo Federal para remitir a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año 4 iniciativas de reformas constitucionales en las materias referidas. Por lo que hace a la mejora regulatoria, nuestra colegisladora analizó también la iniciativa del diputado Fernando Otero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y como lo he referido, existe un hilo conductor de las 5 iniciativas que la Cámara de Diputados acumuló para su dictamen. Me refiero al propósito de dotar al Congreso de la Unión de facultades legislativas para expedir la legislación general que permita establecer previsiones homólogas para su desarrollo en legislación estatal sobre los medios de solución de conflictos alternativos al juicio, la mejora regulatoria, la justicia cívica itinerante y la organización y funcionamiento de los registros civiles. ¿Por qué las Comisiones Unidas estimamos positivo que el Congreso General se enriquezca con la facultad legislativa en esta materia? En primer lugar, y como una consideración general, porque la dinámica de nuestro país en el presente siglo, la transformación de las comunicaciones y la transmisión de la información ha sido como la voluntad de hacer más accesible el ejercicio pleno de los derechos de cada persona y en sí mismo del derecho de acceso a la justicia, lo que nos mueve a que en determinados aspectos del orden jurídico que sustenta y norma dicho acceso, se establezcan reglas vinculantes para todos los órdenes de gobierno sin demérito de la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. Y en su caso, según
lo decida el legislador ordinario en los municipios y futuras alcaldías de la Ciudad de México. En segundo término, porque en la materia de los medios alternativos al juicio para la solución de un conflicto, existen importantes vertientes locales de justicia alternativa con base en la mediación, la conciliación y otras formas de autocomposición por sí mismos o con la intervención de un tercero para arribar a la solución de las diferencias sin necesidad de recurrir a las autoridades judiciales. La libre configuración normativa que en esta materia disfrutan las entidades federativas y que muchas han ejercido para dotarse de instancias, llamémosle genéricamente de mediación, debe aprovecharse para impulsar la multiplicación de esas instancias sobre bases homólogas. En tercer sitio, encontramos procedente que la mejora regulatoria sea un objetivo de carácter nacional o, en otras palabras, de los tres órdenes de gobierno. Válgasele expresar que la aspiración de contar con un orden de regulación administrativa que facilite la relación de las personas con la administración y la simplificación de las normas derivadas de las leyes fortalecerá los incentivos para emprender, consolidar y ampliar las actividades de carácter económico en nuestra sociedad. En cuarto lugar, deseamos contribuir a que todo el país se incrementen y consoliden las instancias con competencias para conocer y resolver aquellas cuestiones inherentes a la violación de las normas administrativas más básicas en el ordenamiento de nuestras conductas, los llamados bandos de buen gobierno, en instancias administrativas de justicia cívica, que la reforma alienta y puedan tener un carácter itinerante. Esta última cuestión permitiría acercar el órgano de conocimiento y resolución de la población, incluso en materias que no sean estrictamente administrativas de conducta cívica. Y en quinto término, estimamos procedente la minuta remitida por la colegisladora en torno a la contribución que para el pleno ejercicio del derecho de identidad y derecho de nacionalidad pueda realizarse por la vía del fortalecimiento de los registros civiles del país. Desde luego que la función de llevar el historial del estado civil de las personas, del nacimiento hasta la defunción, es una atribución estatal, queda claro, así lo establece nuestro federalismo. Pero sin demérito de ello, ahora se propone que a través de la legislación general en la materia puedan armonizarse y homologarse la organización y funcionamiento de los registros civiles del país para que su servicio sea sencillo, ágil y en particular para la cotidiana idea de justicia de nuestras tareas. Por tal motivo, y con el planteamiento expreso de otorgar al Congreso de la Unión nuevas competencias para expedir legislación general en las materias referidas, persigue el propósito de fortalecer la certeza jurídica para quien busca una solución. Por tanto, solicito amablemente el apoyo para su aprobación favorable a este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Yunes Márquez para presentar el dictamen en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales locales a nombre de las comisiones. Con su venia, presidente, compañeras, compañeros senadores, vengo a presentar el presente dictamen en nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos, Segunda y Justicia. El dictamen que ponemos a su consideración es producto de una iniciativa presentada por su servidor a nombre de los magistrados electorales de todo el país. Se trata de un tema fundamental por el cual llevan años luchando, que es lograr la autonomía financiera al interior de los tribunales electorales y órganos electorales de todo el país. Como ustedes saben, cada año los magistrados de estos tribunales acuden con los diputados de las diferentes legislaturas a gestionar los recursos económicos para asegurar un adecuado funcionamiento de sus labores. Es nuestra responsabilidad otorgar una plena autonomía financiera para que cumplan con tan importante función en la vida democrática de nuestro país. Como resultado de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, cuyo objetivo es el fortalecimiento e independencia de los órganos jurisdiccionales locales, se aseguró que al día de hoy los tribunales electorales de los estados cuenten con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento.
Esta autonomía se ha visto impulsada por una necesidad política histórica de depositar en una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno el desarrollo de las elecciones. De igual modo, en la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones a nivel local. Sin embargo, la autonomía no implica que tales órganos dejen de ser parte del Estado o dejen de tener una interrelación con los poderes constituidos y estos órganos autónomos. Por ello, es necesario proveer los recursos económicos para realizar sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz. En este contexto, debe decirse que la reforma constitucional no logró resolver la autonomía financiera de los tribunales electorales locales. Esta autonomía o independencia exige que su presupuesto no esté prescrito por la ley secundaria. Por el contrario, esta autonomía debe quedar establecida en una disposición constitucional que determine las bases sobre las cuales puede ser garantizada. En consecuencia, el presupuesto de los tribunales electorales locales no debe continuar inmerso en las disposiciones de las constituciones locales. En este contexto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la responsabilidad de las entidades federativas para regular las remuneraciones que perciben los magistrados electorales, así como el presupuesto que debe ejercer el órgano jurisdiccional en su conjunto, de acuerdo a la Constitución General. Sin embargo, en nuestro país algunos órganos jurisdiccionales cuentan con recursos económicos escasos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas. Esto ha traído como consecuencia el riesgo de un desempeño indeficiente, pues si el presupuesto asignado es insuficiente, no se puede contar con los recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios para la impartición de la justicia electoral. Por estas razones, es primordial que resolvamos los retos y problemas que enfrentan los tribunales electorales locales a través de las reformas legales y constitucionales adecuadas, que permitan que se destinen los recursos económicos necesarios y suficientes y que la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 tenga plena vigencia y efectivo cumplimiento. Por ello, este dictamen tiene por objeto establecer en el contexto constitucional que los tribunales electorales gocen de un presupuesto propio, adecuado, suficiente y fijo, que garantice la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los procesos electorales locales. Mejor aún, que garantice la consolidación del sistema democrático mexicano. Por otro lado, el dictamen plantea que, a fin de asegurar la autonomía administrativa, jurisdiccional, laboral de las entidades federativas en la materia electoral, se permite a los tribunales electorales locales conocer y resolver los conflictos laborales que surjan entre los organismos públicos locales y las autoridades jurisdiccionales con sus respectivos servidores públicos, a fin de contar con un juicio o recurso idóneo en el ámbito jurisdiccional local. Sobre este tema, las constituciones y legislaciones electorales son diversas, mientras que en estados como Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, entre otros, se contempla un juicio para dirimir conflictos laborales del Tribunal Electoral y del organismo público electoral local y sus respectivos servidores públicos, del cual resuelve el mismo Tribunal Electoral. El resto de los estados no cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir los conflictos laborales en su normatividad electoral. De esta forma, con la incorporación de un medio de impugnación que asegure y permita a los tribunales electorales locales conocer de los conflictos laborales que se presentan en el ámbito local entre los servidores electorales, se abonará la autonomía de la que han sido dotados, permitiendo además la emisión de resoluciones de manera expedita. Con esta reforma se proporcionará seguridad jurídica a los actores en los mismos, al sujetarse a los plazos que para la resolución se puede establecer en las legislaciones correspondientes. Por estos motivos, el dictamen plantea una reforma constitucional consistente en la adición de los párrafos 8º y 9º al inciso C de la fracción 4ª del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que, en primer lugar, los organismos públicos locales electorales y las autoridades electorales jurisdiccionales tengan capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, de modo que, con base en las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, las legislaturas locales deban garantizar la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. En segundo lugar, que las autoridades electorales jurisdiccionales conozcan y resuelvan los conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como de los que presenten entre los órganos públicos locales electorales y sus trabajadores.
Compañeras y compañeros senadores, el pilar más fuerte de un buen gobierno es la verdadera administración de justicia. No podemos permitir que en nuestro país las autoridades electorales jurisdiccionales tengan aún que negociar con diversos actores políticos para asegurar un presupuesto que les dé independencia. De igual modo, en un Estado federal debemos asegurar que sus resoluciones, incluyendo aquellas que se ocupan de las diferencias laborales, queden en la esfera de las entidades federativas. Es por ello que esta reforma asegura su autonomía y seguridad en el ejercicio de su misión constitucional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia. Para presentar el tercer dictamen, se concede el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, al senador Miguel Barbosa Huerta, para presentar el dictamen de reforma en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil en términos de lo dispuesto por el artículo 196, el tiempo que requiera, señor senador. A ver, presidente, parece que hay que aclarar qué dictamen es el que se presenta. Perdón. Si le dan el uso de la palabra al senador Burgos, si es tan amable. Denle volumen en el escaño de la senadora Torres Peinberg. El que se presentó, señor presidente, al inicio con su servidor, ya está presentado. El que el señor senador Barbosa va a presentar es sobre el artículo 16 y 17 constitucional y el 73. Lo que pasa es que los presidentes de las comisiones dictaminadoras decidimos presentar uno de los tres dictámenes, uno por cada presidencia. Exacto. Y entonces yo vengo incorporándome al pleno y me encontré que el que me tocaba a mí fue presentado por el senador Burgos y ahora tengo que presentar el que le tocaba al senador Burgos. Esa es la verdad. Entonces, yo estoy listo, presidente, con la aclaración que hizo el senador Burgos. Perfecto, entonces déjeme, si es tan amable, senador Barbosa, ilustrar a la Asamblea y corregir. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. ¿Es así, señor senador? Es parte todo del proyecto de justicia cotidiana. La llamada justicia cotidiana engloba todo, pero es parte de eso. Perfecto, señor senador. Adelante, por favor. Gracias, presidente. A ver, algo está aclarándose. Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, presento el proyecto de decreto y su régimen transitorio del mismo, que reforma el artículo 16 y adiciona los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana, solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. En México, el sistema jurídico mexicano está en transformación, una profunda transformación que hemos implementado, que se implementó desde el 2008. Este Senado de la República, compuesto de la legislatura 62 y 63, le ha tocado construir la mayor parte de este nuevo sistema jurídico mexicano. El sistema penal acusatorio y ahora esto que se ha dado a identificar como justicia cotidiana. Recordamos los momentos complicados, políticamente complicados, de finales de 2014, cuando el Estado mexicano tenía que dar una respuesta a los planteamientos, los reclamos, la protesta social en las calles por los hechos de Ayotzinapa. Y en ese anuncio que hizo el presidente de la República, también se agregó un nuevo tema, el tema de la llamada justicia cotidiana, que encargó a diferentes centros de estudios para su planteamiento. Esta parte de la justicia cotidiana tiene que ver con complementar la transformación
del procedimiento escrito al procedimiento oral, porque siendo oral, tal parecía que las formalidades se terminaban, y no. La reforma al artículo 16 que hoy presentamos en este dictamen tiene como propósito la obligación de que en los procedimientos orales se quede la constancia de haberse desahogado los procedimientos ya orales en este nuevo sistema jurídico mexicano. Es el propósito de esta reforma, como también es la solución de los conflictos. Hoy en el sistema penal acusatorio, la solución de los conflictos ya está reconocida. Aprobamos nosotros una ley para resolver de manera alternativa los conflictos. Ahora le toca la materia civil, artículo 17 constitucional. Y finalmente, algo que parece de articulación y de armonización, pero que me preocupa también, expreso mi preocupación, porque es un agresivo comportamiento de la Federación para invadir facultades de las entidades federativas. Tendrá que expedir el Congreso de la Unión una ley general, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta materia, que está orientada a que sean los estados la que la ordenen, la que la regulen, está dada para que sea la Federación desde donde se resuelva. Pero este es el Sistema Nacional de Justicia. En la iniciativa original del presidente Peña venía ese planteamiento, una ley sobre el Sistema Nacional de Justicia. En algún momento del dictamen desapareció, pero es el propósito, generar los sistemas nacionales, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Justicia. Esto es lo que se está planteando ya sin nombre como Sistema Nacional, que funcione de manera articulada la Federación. Por eso en el dictamen que presentó el senador Burgos también se refiere al tema de los registros civiles, ¿sí? Los registros civiles que hoy son de la competencia de los estados, con enormes dificultades, pero de las competencias de los estados, hoy tendrán que tener una regulación unitaria en todo el país. Y esa justicia de nombre, pues nada jurídico, ¿verdad? La justicia cívica itinerante, esa justicia menor que se aplica en las localidades de las entidades federativas y que ahora tendrá que tener una armonización desde una ley federal. Así es que, presidente, es el propósito, son reformas constitucionales que llevan a que el Congreso de la Unión tenga que generar leyes secundarias en un periodo de 180 días, y con esto 180 días es al mes de junio del año siguiente. Es decir, es materia del periodo legislativo. Todas las leyes que son secundarias, derivadas de esta reforma constitucional. Así es que pedimos el apoyo a esta reforma porque es parte de una tendencia de la creación de elementos diferentes de lo que debe ser calificado un nuevo sistema jurídico para el Estado mexicano. Voten a favor. Gracias. Gracias, senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Señores senadores, les pido de su atención. Vamos a entrar a la discusión en lo general del dictamen de reforma constitucional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Este proyecto propone reformas a los artículos 25 y 73 constitucionales y contiene un régimen transitorio con artículos del 1 a 7. Esta discusión es en lo general.
Informo a la Asamblea que para esta discusión se han inscrito los siguientes oradores. Para hablar en contra, el senador Monreal; para hablar a favor, la senadora de la Peña; y para hablar a favor, el senador Benjamín Robles. El senador Arechiga ha pedido que se registre su intervención en el diario de los debates. Después de ellos, consultaremos a la Asamblea si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el senador Monreal para hablar en contra. Con el permiso, presidente, compañeras y compañeros, en una sola intervención fijaré mi postura respecto a los 3 dictámenes que reforman y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución. Empezaré por el dictamen de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica itinerante y registro civil. Frente a este dictamen, en primer lugar, se debe de reconocer la necesidad de legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, entendiendo que la judicialización de los conflictos actualmente no da resultados. La burocracia, la corrupción y el amiguismo vuelven los procesos lentos, parciales e injustos, razón por la cual la gente prefiere no hacer uso de los órganos jurisdiccionales y no hacer valer su derecho ante la autoridad judicial, argumentando pérdida de tiempo y de dinero. Lo anterior es el resultado de la corrupción y la impunidad que prevalece en el país. Si bien es cierto que la capacidad de los juzgadores ha sido rebasada por el número de conflictos que deben de atender, también lo es el hecho de que no se ha invertido lo suficiente para crear una infraestructura mayor. Las administraciones federales o locales prefieren gastar en publicidad lo que pudieran invertir en áreas más importantes, como fortalecer la impartición de justicia. Esta falta de recursos ha dado como resultado la obsoleta y arcaica manera en que se resuelven los conflictos en la mayoría de las materias del derecho. Y en consecuencia, la ciudadanía rehúye a los procesos judiciales. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son procedimientos alternos a la judicialización de los conflictos, los cuales, mediante la ayuda de un tercero, buscan una solución rápida al conflicto y dependen de la voluntad de las partes para iniciarse y terminarse. Por tales razones, legislar para mejorar las deficiencias del sistema de justicia es el inicio para dar pauta a nuevos mecanismos que permitan minimizar la corrupción y la impunidad de las instituciones y, sobre todo, que tal resultado sea diferente y se efectúe de manera eficiente el sistema de justicia a través de la imparcialidad y la ética. Con respecto al dictamen de la solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, la consolidación de la convivencia sana de los miembros de la sociedad pueden llegar a suscitarse conflictos derivados en dicho proceso. Para ello, es imprescindible que se generen los mecanismos oportunos que garanticen la solución a esas controversias enfocadas primordialmente a la persecución del amplio sentido, es decir, de la justicia. El funcionamiento del sistema de impartición de justicia en México paulatinamente ha ido perdiendo el objetivo principal en su tarea de dirimir el fondo de los asuntos que son puestos a su consideración, una función que se ha visto mermada por la ponderación de aspectos procesales
dejando de lado la esencia de los conflictos. Por tal razón, la reforma a los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal conlleva un giro positivo a la visión que se tiene sobre la impartición de justicia, toda vez que al elevar el nivel constitucional, una obligación que resulta inherente de los organismos encargados de dirimir los conflictos de interés, se complementa con un mandato que los exhorta a priorizar el fondo del conflicto al momento de emitir sus respectivas resoluciones, pues no se debe atender exclusivamente a la forma en que se lleva el proceso conducente para cada caso. De tal suerte que con lo propuesto en la reforma de los artículos antes mencionados, se toma en cuenta lo que a la sociedad realmente le interesa, resolver de forma completa el fondo de las controversias en cada caso, pero sin ser omiso de la observancia de las formalidades esenciales de los procedimientos, dejando en claro que estas últimas no deben representar un obstáculo al momento de hacer el razonamiento lógico jurídico que ha de resolver primeramente el fondo. Sin embargo, la reforma al artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para la expedición de una legislación única en materia adjetiva civil y familiar. Su objetivo también hace las veces de una centralización legislativa al ámbito federal, así como de una insistente y continua intervención en las atribuciones de los poderes legislativos de cada entidad federativa. No es la primera vez que se opta por la transición de materias que de origen eran de carácter local, como es el caso de la materia de procedimiento penal. Si lo que se busca es facilitar el acceso a los procedimientos de carácter civil y familiar, era primordial tomar en consideración la viabilidad de que todos los órganos encargados de operar en las materias estén realmente preparados para una legislación nacional única, pues aunque en la exposición de motivos del dictamen se diga que no están interviniendo en materia sustantiva, cabe hacer mención que las diversas instituciones civiles y familiares de cada estado son producto del devenir histórico y social que los caracteriza, y por ende son estas mismas instituciones las que han adecuado y marcado el paso de sus ordenamientos adjetivos. Otra cuestión relevante es que no es posible tomar decisiones de forma tajante sin antes haberlo consultado con los poderes legislativos de las entidades federativas, pues al tratarse de una reforma de amplio espectro y que concierne a todo el conglomerado social, se tenía que recabar argumentos que dieran pie a la posibilidad de unificar la materia procedimental, pues realmente son estos órganos legislativos los que día a día tienen la experiencia y el conocimiento directo de la problemática que aquejan a sus respectivos estados. No se debe de perder de vista que esta materia es la más concurrida por la sociedad y por tal motivo requiere de un tratamiento ágil y acorde a sus propias instituciones, las cuales probablemente no podrán hacerse acompañar de forma coordinada con la normatividad adjetiva si ésta se unifica a nivel nacional. La creación de una atmósfera de confianza en las instituciones encargadas de impartir esta justicia enfrenta problemas más preocupantes como lo es la corrupción, el rezago de asuntos sin resolver y la inadecuada aplicación de la ley, que de ser ignoradas poco ayudará al escenario que se pretende crear con esta segunda iniciativa. Y finalmente, el dictamen en materia de autonomía presupuestal de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus servidores, servirá en cierta medida para el fortalecimiento de nuestra democracia, pues con él las instituciones públicas locales y jurisdiccionales electorales gozarían de autonomía presupuestaria constitucional. Por tal razón, en un mundo ideal, no se puede estar en contra de dicha reforma. Los órganos electorales deben gozar de autonomía financiera
para realizar el trabajo que se les ha encomendado de manera independiente, imparcial y objetiva. Para ello, sus integrantes no deben estar sujetos al capricho o secuestro de ningún poder político o de facto. En consecuencia, el objetivo de la reforma es fortalecer la independencia y autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, facultándolos para tener presupuesto de manera independiente a los poderes legislativo y ejecutivo. A pesar de que se les quiera reconocer dicha independencia y autonomía, desde su conformación, estos entes electorales ya han sido cooptados por diferentes agentes, siendo solamente un espejismo la presente reforma. En la práctica, las cuotas de cuates se ve reflejado en la designación de magistrados de los tribunales electorales locales, los cuales llegan a sus cargos impulsados por un partido político y entonces llegan con una autonomía ficticia y tal autonomía presupuestaria no funcionará. Los partidos políticos seguirán teniendo injerencia en la toma de decisiones de los órganos jurisdiccionales. ¿De qué sirve este dictamen? Si a pesar de que se aprueba esta reforma, los organismos públicos locales y los tribunales electorales continuarán sometidos a los partidos políticos, sencillamente por la manera en que son elegidos sus integrantes. Es innegable que muchos magistrados tienen vínculos muy fuertes con algún partido político. Es más, algunos tienen un perfil más político que de jurisconsultos y aún así logran estar en esos cargos. En la práctica, aún con esta reforma, los compromisos preadquiridos harán que los magistrados no actúen bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, con lo que deberían fungir en el desempeño de sus funciones públicas, ya que esos compromisos los obligarán a estar subordinados a otro poder, lo que desembocará en decisiones por consigna. Para que esta reforma realmente funcione, debe ir acompañada de una nueva forma de elegir a los magistrados electorales, pues el actual método no atiende a las actuales demandas sociales y en cambio solo responde a los intereses de grupo y de partido. Es indispensable que los consejeros y magistrados electorales sean personas sin vínculos partidistas, capaces, íntegros, independientes, que garanticen la división de poderes con el único objeto que realmente funcione como instituciones que fortalezcan el sistema de pesos y contrapesos, contribuyendo a la consolidación de la democracia. Finalmente, debemos entender el acceso a la justicia como una política pública en donde los ciudadanos, con sus necesidades y expectativas, fortalezcan la realización de estrategias que realmente sirvan para aliviar los problemas sociales. Mientras no se tome en cuenta a la población en su rol de ciudadano, difícilmente se podrá transitar hacia una justicia cotidiana, pronta y expedita. Es por estas consideraciones que nuestro voto será en contra de los dictámenes. Gracias, senador Monreal. El senador Monreal ha hecho su intervención respecto a los tres dictámenes. Tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente, con su venia. Bueno, voy a comentar los tres dictámenes que están poniendo a consideración. El que tiene que ver con justicia cívica e itinerante contiene como objeto fundamental, como aquí se ha señalado, una nueva forma de entender también el federalismo a través de la reserva de competencias a favor del Congreso General,
para legislar de manera única en las materias de solución de controversia, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Actualmente no todas las entidades federativas cuentan con sus legislaciones con normas en estas materias, lo cual hace que la exigibilidad de justicia no sea equitativa. Por ejemplo, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, las entidades federativas que actualmente cuentan con leyes que regulan esta figura son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En materia de mejora regulatoria debemos considerar que esta figura no solo tiene como finalidad generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional, sino también considerar la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la exigencia de acción gubernamental, como se señala en el decreto que estamos poniendo a consideración. Y la reforma constitucional, por lo tanto, esta que se está poniendo a consideración entre ustedes, se pretende alcanzar cumpliendo como objetivos, en primer lugar, desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria. 2, generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional. 3, considerar la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la participación y responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la eficacia de la acción gubernamental. 4, garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mecanismo interno competitivo. Y 5, la instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites tan necesarios en nuestro país, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas. En materia de justicia cívica e itinerante, los diálogos por la justicia cotidiana permitieron identificar que una barrera importante de acceso a la justicia es la falta de información oportuna y de calidad sobre la forma en que el conflicto puede ser atendido. Más aún, las instancias de resolución de controversias se encuentran alejadas de una parte de la población, es decir, los conflictos en las comunidades que son alejadas no cuentan en general con mecanismos de resolución o gestión efectivos o de fácil acceso para su solución. Y finalmente, la justicia cívica debe ser, creemos, el detonante para solucionar conflictos menores que en muchas de las ocasiones resultan largos, resultan costosos por una inadecuada atención y solución temprana a estos. De tal manera que esa reforma constitucional la apoyamos de manera irrestricta. En cuanto a la iniciativa en materia de justicia cotidiana, bueno, este dictamen establece el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, que estará integrado por el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de las entidades federativas, así como por las demás instancias federales y locales de impartición de justicia. Asimismo, se establece la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación procesal civil y familiar única, tan indispensable también en el país, con lo cual se homologarán los procedimientos de tal naturaleza en todo el país. Así también se establece el fundamento para que el Congreso expida una ley general del Sistema Nacional de Impartición de Justicia. La designación de las y los jueces en las entidades federativas será con base en concursos abiertos de oposición organizados en el ámbito de los consejos de la judicatura. Adicionalmente, se establecen a nivel constitucional las bases de los consejos de la judicatura locales en lo relativo a su integración, funcionamiento, designación de integrantes e impugnación de sus resoluciones.
Antes de concluir sobre este tema, quiero señalar y sobre todo reconocer la sensibilidad y agradecer también de manera debida a las y los integrantes de las comisiones, particularmente al senador Enrique Burgos, al atender las observaciones que le hicimos llegar y que fueron atendidas de manera debida. ¿Cuáles fueron estas? Me parece que es importante que las destaquemos. En primer lugar, el dictamen planteaba que para la designación de los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados debía participar necesariamente el gobernador y el Congreso del Estado en los términos que dispusieran las constituciones locales bajo dos reglas adicionales: la presentación de una terna por parte del Ejecutivo local y la votación favorable de la legislatura con el voto de las 2/3 partes de los diputados y diputadas presentes. Segundo, desde nuestro punto de vista consideramos que la participación de los gobernadores en los procesos de designación de las y los jueces necesariamente atenta en contra de la independencia de las y de los jueces. 3. Se establecía bases de los consejos de la judicatura locales en lo relativo a su integración, funcionamiento, designación de integrantes e impugnación de sus resoluciones. Sin embargo, no se modificaba en nada el diseño institucional, que era la reproducción del vigente diseño que es tan cuestionado del Consejo de la Judicatura Federal, que además es presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es otro gran tema. Ojalá que así como hoy, señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales nos está presentando estos 3 dictámenes de reforma a la Constitución, también pronto estemos presentando ante este pleno las reformas que tienen que ver con la independencia del Consejo de la Judicatura. Y ya no sea presidido por el presidente de la Suprema Corte, igual en el caso de los consejos de la Judicatura a nivel local. Es muy importante que se pueda dictaminar. Y 4, me parece que es importante destacar, no se garantizaba una participación igualitaria entre mujeres y hombres, lo cual agradezco haya sido integrado. 5, no había candados para haberes de retiros o pensiones vitalicias para los magistrados locales, como ahora sí lo contiene la iniciativa. Todas estas observaciones ya no forman parte del texto del dictamen y por lo tanto es necesario reconocerlas y votar a favor de las mismas. Finalmente, la materia que tiene que ver con los organismos electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos organismos administrativos y sus servidores, me parece que es importante destacar lo siguiente. Primero, se establece la autonomía presupuestal de los organismos electorales y de los tribunales electorales de los estados. 2. Se impone a los congresos de los estados la obligación de garantizar la suficiencia presupuestal de los organismos electorales y de los tribunales electorales bajo el principio de responsabilidad hacendaria. 3. Los conflictos laborales que surjan entre los tribunales electorales de los estados y sus servidores públicos o entre los OPLES y sus trabajadoras, trabajadores, serán resueltos por los propios tribunales electorales. Es importantísimo en ese sentido y quiero destacar de manera preponderante esta reforma. Por lo tanto, es importante señalar que en el caso de los tribunales electorales se habla de servidores públicos y en el caso de los OPLES se habla de trabajadores, lo que constituye una distinción a la que se debe poner atención, pues la primera excluía al personal que labora en el tribunal sin tener carácter de servidor público, como por ejemplo personal de limpieza, de mantenimiento u otros, exclusión que no sería aplicable para los OPLES. Cabe señalar que la intención, como se dice coloquialmente, del legislador al aprobar la reforma constitucional en materia político-electoral que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, fue dotar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones a los organismos administrativos y jurisdiccionales electorales a nivel local. En el caso de los OPLES, el procedimiento para su designación y los requisitos de las y los consejeros del órgano de dirección superior local, cuya elección está a cargo, como se indicó, del Consejo General del Instituto
Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, también se precisó el periodo de desempeño, el derecho a una remuneración acorde con sus funciones y la restricción de la remoción a que se incurren las causas graves que establezca la ley. Por otro lado, con la consideración de la autonomía para su funcionamiento y la independencia en la adopción de sus decisiones, se establecieron las bases para la elección de las autoridades electorales jurisdiccionales por parte de este Senado de la República, a partir, como sabemos, de una convocatoria pública y la votación calificada de 2/3 partes de senadoras y senadores presentes en la sesión correspondiente. Es importante, finalmente, y con eso termino, señalar que este dictamen sí fortalece a los órganos, a los organismos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, dando mayor claridad a establecer la autonomía para su funcionamiento y la independencia de sus decisiones mediante elementos que garanticen el acceso suficiente a los recursos presupuestales que requieren para el funcionamiento debido de sus tareas, de sus funciones. Por lo tanto, también apoyamos esta reforma. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, reitero, por su atención. Gracias a usted, senadora Angélica de la Peña. Ha hecho su intervención respecto a los 3 dictámenes. Tengo registrado al senador Benjamín Robles. Senador Benjamín Robles, usted está registrado a favor, igual que la senadora de la Peña. Me ha pedido don Manuel Bartlett inscribirlo en contra. Le daríamos orden al debate si usted permite que el senador Bartlett pase antes. Don Manuel Bartlett tiene el... desea hacerlo después. Entonces, adelante. Gracias de todos modos, senador Benjamín Robles. Gracias, senador presidente. Quisiera referirme en esta oportunidad a 2 de los 3 dictámenes. El primero, el que tiene que ver con justicia cotidiana, donde evidentemente me parece, el primero, el de arranque, el de mecanismos alternativos, mejora regulatoria, justicia cívica y registro civil. Y ahí parto comentando que desde mi punto de vista la regulación de nuestra legislación penal para poder implementar un nuevo sistema de justicia penal, pues todos lo sabemos, ha sido larga, ha sido compleja, pero la justicia penal es solo una parte de nuestro sistema de justicia, un sistema que adolece de deficiencias, vicios que el ciudadano nos está exigiendo solucionar. La justicia, por lo tanto, y sobre todo la justicia cotidiana, debe ser mucho más accesible, debe ser eficaz, debe ser eficiente. Por ello, me parece, compañeras, compañeros, importante que estemos avanzando en el sentido de lo que plantea el presente dictamen. Aquí se plantea que los mecanismos alternativos de solución de controversia son, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, uno de los principales avances de la reforma del 2008, y por ello creo que ya nos habíamos incluso tardado en traer a otras materias distintas a la penal, por lo que los mecanismos no son solamente un medio para tratar de reducir la carga de trabajo de los tribunales, son mucho más que eso, son una herramienta que permite acceder a la justicia de una manera menos agobiante, más rápida y mucho más práctica. Quiero llamar, y creo importante hacerlo, llamar su atención, compañeras y compañeros, sobre la necesidad de poner énfasis en el tema de la justicia restaurativa. Hacer esto cuando llegue el momento de discutir la ley general que establezca los principios y las bases de los mecanismos alternativos en materias distintas a la penal. Porque creo que no debemos perder de vista que para muchos especialistas lo que estamos legislando sobre justicia restaurativa en este sistema de justicia penal, según la opinión de ellos, es insuficiente, y por ello debemos garantizar una regulación suficiente en otras materias como la civil o como la familiar.
Un avance que no quiero dejar de lado, que plantea el dictamen, es el relativo a que ya se dijo a la justicia itinerante, que ya sabemos tiene por objeto garantizar el acceso de las instituciones jurídicas a las personas que habitan en lugares marginados, como muchos estados del sur-sureste del país. A esas personas que viven ahí, que por su condición de lejanía, por su condición de alejamiento, no pueden ni siquiera registrar a sus hijos y mucho menos entonces acceder a la justicia. Esta justicia itinerante que ya desde hace varios años llevan a cabo los tribunales agrarios, pues ha sido un mecanismo exitoso y me parece que replicarlo no es solamente una propuesta loable, sino también es una respuesta a la necesidad real de terminar con la marginación jurídica que se presenta en una gran cantidad de regiones del territorio nacional. Otra necesidad, otra realidad que debemos cambiar es la relativa a la dispersión de las regulaciones en todo el país. Una regulación que constituye terreno fértil para la corrupción y que también impide el acceso de las personas a la justicia y a las instituciones jurídicas. Lo mismo pasa con la dispersión de procedimientos en los registros civiles, en los registros públicos y en los catastros municipales de todo el país. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que es urgente homologar, es urgente simplificar los procedimientos, los trámites y el funcionamiento para evitar la corrupción, para modernizar los registros y los catastros de todo el país, para hacerlos más expeditos y para brindar una mayor seguridad jurídica a las personas. Por lo tanto, compañeras, compañeros, como podemos ver, hablamos de modificaciones que generarán beneficios directos para las personas y para los ciudadanos que, de funcionar adecuadamente, contribuirán a fortalecer la confianza en las instituciones y en las autoridades tan necesarias para la gobernabilidad democrática. Por esa razón, como ya lo expresaba el senador presidente, vamos a votar a favor del presente dictamen. Y permítame hablar rápidamente del dictamen sobre la justicia cotidiana. A mí me parece muy importante reconocer en esta tribuna la voluntad de todas las fuerzas políticas para construir un acuerdo alrededor de este proyecto, pero sobre todo un acuerdo para dejar fuera un mecanismo de elección de jueces, de elección de magistrados, que ponía desde mi punto de vista en grave riesgo la independencia de los poderes judiciales en las entidades, ya que le daba manga ancha a los ejecutivos locales en su designación. Creo que hubiera sido un atentado que el Senado aprobara esos métodos de elección, porque lejos de constituirse como un mecanismo efectivo de contrapesos entre los poderes, constituía, lo reitero y lo subrayo, una intromisión de gobernadores y del jefe de gobierno en los poderes judiciales y por lo tanto la oportunidad de colocar en ellos a sus cuates, a sus cuotas. Por eso, senador presidente, celebro la voluntad de eliminar dichos métodos y que ahora en su lugar estemos discutiendo un dictamen con el que se pretende dar certeza del contenido de juicios y de procedimientos orales y de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. En otras palabras, senador Barbosa, compañeras y compañeros, me parece claro que lo que se pretende es hacer la justicia mucho más práctica, mucho más accesible para quienes acudan a ella, sin que por ello se violenten los procedimientos. Y creo, por lo tanto, senador presidente, y estoy concluyendo, creo que este es un avance en favor del ciudadano que exige de un sistema de justicia mucho más eficaz, mucho más eficiente y sobre todo mucho más cercano. Por esas razones es que he decidido respaldar los dictámenes que nos presentan estas comisiones unidas. Es cuanto. Gracias, muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Tiene el uso de la palabra para hablar en contra don Manuel Bartlett. Desde donde usted quiera, don Manuel, si quieres don Manuel, vamos a ir a la votación, ya no hay oradores.
de la idea misma. Muchas gracias, señor presidente, por su flexibilidad. Estaba yo esperando oír más a favor, pero ya se acabaron. Ha estado bastante limitado la participación en este atentado contra el federalismo. Esta asamblea, este Senado de la República, es la asamblea representante de los estados. Y en estos años, lo único que he visto yo es una atención a las iniciativas del Ejecutivo para centralizar todo lo que a él se le ocurra. Los senadores traicionan a sus estados y le dan toda clase de facultades crecientes al Ejecutivo, que ya de por sí las tiene de sobra. Yo recuerdo hace algunos años se inició un proceso de descentralización precisamente por esta concentración de las facultades en el Ejecutivo, el presidencialismo que algunos partidos antes de oposición criticaban. Ahora estamos de regreso en la centralización de todo. La primera centralización, y de la que parten todas las demás, señores y señoras senadores, es la centralización de los recursos. A través de esta reforma constante del artículo 73, se le fue dando al centro, a la autoridad central, a facultades a la Cámara de Diputados, cada vez más para hacerse de las fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos las tiene todas el presidente de la República. El presidente de la República es el dueño de todos los recursos de este país, y por eso el secretario de Hacienda es el gran jefe que hace favores, incluso lo que es de los estados, ¿verdad? Los impuestos que eran de los estados los asimila a la federación, ¿verdad? Y luego le reparte a los estados lo que se le da la gana. Es una brutal centralización en manos del presidente de la República y de su secretario de Hacienda. Bien, eso no se dan cuenta. Hace unos días yo escuché a un gobernador que fue senador, brillante senador panista, por cierto. Acudió a ver al presidente, ¿ya?, y le dijo que lo ayudaría en toda la rapiña del gobernador saliente de su estado, Chihuahua, un ladrón más, connivido con los intereses de la red que surge desde Los Pinos. Fue el compañero de ustedes, ex senador Corral, a hablar con el presidente. Le hizo un análisis de todo lo que se habían robado, de que no tiene recursos para terminar el año, ¿verdad? Un gobernador que está protegido, ¿no? Está protegido, no me pregunten por quién, ¿verdad? Y resulta que este gobernador de Chihuahua sale muy contento. El presidente, dueño de todos los dineros, ¿verdad?, le ofreció apoyo. Pero luego también escuché a ese gobernador de Chihuahua en la CONAGO y dijo hace unos días que ese era un sepulcro, nadie opinaba nada, los gobernadores sometidos, ¿verdad?, como perritos bailarines, ¿verdad? La CONAGO no sirve más que para engrandecer al presidente de la República, dueño de los dineros, ¿verdad? En consecuencia, no puede haber política alguna en este país
si no se le da la gana al presidente de la República y al secretario de Hacienda. No puede haber, no hay recursos. Quienes hemos sido gobernadores lo sabemos. Quienes quieren ser gobernadores aquí lo sabrán, ¿no? La dictadura financiera del presidente y de su secretario de Hacienda, que hace los favores según baile el perrito. Y si no se porta bien, no hay recursos. Es la primera centralización. Todo lo demás, ¿verdad?, es absolutamente inútil. Todo lo demás es inútil porque no tienen recursos. Van dejándole responsabilidades a los estados en materia educativa, a las universidades, lo que queda, para que los paguen los estados, pero no tienen dinero. Y ahí está la dictadura del presidente de la República, panista o priista, o como se llame. Entonces, lo que estamos viviendo es una destrucción de los estados. Esa reforma, estas 3 reformas a la Constitución, que se les hace muy fácil, reformar la Constitución para ustedes es una baba de perico. ¿Por qué? Porque tiene los votos de los 3. Los 3 partidos mayoritarios están unidos en la destrucción del federalismo. Como gobernador de un estado les quiero platicar cuestiones prácticas. Un estado tiene un conjunto de colegios de abogados, de asociaciones de abogados que estudian, trabajan, desarrollan tesis y teorías. Tienen los estados universidades con facultades de derecho, en donde estudian los estudiantes de las provincias, de los estados que ustedes están acabando. Y ahora resulta que de aquí se les manda la justicia cotidiana. Entonces aquí, hasta un contrasentido es, la justicia cotidiana debe de hacerse en los estados. Inventar legislación desde aquí es absurdo, es imponerle a los estados instituciones que no conocen, no tienen, no quieren tener. Es acabar con el sentido del derecho. ¿Qué es el derecho sino la regulación de la vida social? Y resulta que aquí le regulamos la vida social a todo el país, a todos los estados, tan diferentes que son unos y otros. Vamos desde aquí. ¿Quiénes les ha dicho a ustedes que saben más que todos los abogados del país? ¿Quiénes les ha dicho a ustedes que aquí, con toda epopeya, ya en la Comisión de Puntos Constitucionales ya decidieron lo que todos los abogados de México deben de decidir? Es un absurdo. No es cierto que sepan ustedes todo. Tienen ya una mentalidad obstrusa, centralizadora, enemiga del federalismo, de los estados. Es lo que están haciendo. La justicia cotidiana la resuelve el Senado de la República y les dice a los zacatecanos que aquí veo, y les dice a los poblanos, les dice lo que tienen que hacer todos los días. Esa es una estupidez, perdón. Esa es una liquidación de la libertad que deben de tener las comunidades, los estados, los abogados, los congresos de los estados. Pero dicen, es que esos congresos de los estados están manipulados. Vamos a quitarles la facultad de designar jueces y magistrados. Qué horrible cosa. ¿Y aquí? ¿Y aquí qué? ¿Quiénes designan a los jueces y a los magistrados? No se engañen, centralmente aquí. El presidente de la Suprema Corte preside el Consejo de la Judicatura y ahí nombran como se les da la gana, centralmente. Eso es lo que quieren. A mí me parece que están llevando al país a un verdadero fracaso. Están pretendiendo matar a toda la voluntad política, jurídica del país. Ustedes, los representantes de los estados, me parece absurdo. Ahí está un señor senador de la República de Yucatán, siempre independiente. Ya le van a regular a los yucatecos. Fíjese usted que han sido un pueblo
firme defensor de su cultura, de su tradición, ya aquí los sabios de la Comisión de Puntos Constitucionales ya le va a decir a los yucatecos cómo tienen que resolver sus asuntos familiares, locales, municipales. ¿Le parece a usted bien eso, señor? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que están haciendo ahorita. Es lo que están haciendo ahorita. Vamos a centralizar todo porque aquí hay un cenáculo de sabios que saben más que los yucatecos, que los poblanos, que los campechanos, que los hidrocálidos que ahí veo a uno. No, ya saben más aquí todo, compañero. Esta sabiduría destructiva, una sabiduría antifederalista, ¿y qué es lo que hacen? De perritos bailarines del secretario de Hacienda. Todo eso, ¿ya se fijaron si van a pasarle dinero para que se haga? Bueno, porque si el presidente no quiere, o si el secretario de Hacienda, dueño de los tesoros de este país, no quiere o no los recibe a los gobernadores, no va a haber nada de justicia local. Yo me apeno mucho por Yucatán. Siempre he admirado yo a ese pueblo recio, independiente, que fija sus propias reglas. Se acabó, senador, ¿eh? Usted va a votar por eso. Los yucatecos van a ser sometidos a esta sabiduría que aquí ronda, ¿verdad? Los sabios que les dicen cuál va a ser la justicia cotidiana en cada pueblo de Yucatán, en cada pueblo de Zacatecas, en cada pueblo de Campeche, pues ya que se vengan a vivir aquí todos. ¿Ah? Es absurdo, ¿eh? Qué vergüenza. Vienen cosas peores, ya las platicaremos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Manuel Bartlett, que se ha referido a los tres dictámenes. Me ha pedido el uso de la palabra la senadora Pilar Ortega para referirse a otros de los dictámenes. Como lo hicimos con algunos otros senadores que han presentado respecto a otros dictámenes, le concedemos el uso de la palabra si nos aclara la Asamblea respecto a qué dictamen se va a referir. A los tres. Adelante, mejor aún. Gracias, senadora. Gracias, presidente. Bueno, yo también quisiera manifestar que mi voto será a favor de los tres dictámenes que se van a poner a consideración en esta sesión y que tienen que ver con dictámenes de la Comisión de Justicia. Y me voy a referir a cada uno de ellos en el tiempo que tengo para posicionar mi voto a favor, porque creo que es muy importante aclarar algunos puntos en relación con los mismos y porque creo que es una de las importantes reformas que estamos construyendo en el Senado, en el Congreso de la Unión, en torno al derecho de los mexicanos al acceso a la justicia. Creo que, como ustedes lo saben, en las últimas décadas México ha cambiado de manera muy importante la forma de impartir justicia. Ha habido reformas importantes que nos van acercando más hacia la conformación de un Estado constitucional de derecho. En 1994 tuvimos una importante reforma al Poder Judicial. Tuvimos en 2008 una importante reforma en materia de seguridad y justicia que cambió todo el sistema procesal penal. También tuvimos recientemente una importante reforma en materia de juicio de amparo, una reforma fundamental en 2011 en materia de derechos humanos. En la legislatura anterior se hicieron cambios a la Constitución para tener la posibilidad de regular, de establecer un código único de procedimientos penales, y todo ello va definiendo, va conformando un nuevo sistema de justicia en nuestro país y sobre todo va mejorando el acceso de los mexicanos a la justicia. Que ya está todo terminado, no. Estamos, yo creo, en este momento en el proceso de implementación de estas reformas y viendo la forma en que maduran. Sin embargo, sí es importante señalar que en materia de justicia sí hay esfuerzos importantes que tienen que seguirse dando en este sentido.
El principio de acceso a la justicia se deriva directamente del artículo 17 de nuestra Constitución General. En su primer párrafo, dicho artículo enuncia que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En el segundo párrafo de esta misma disposición, señala que el Estado debe impartir el servicio de la justicia y que debe crear el número suficiente de tribunales que sean accesibles a los ciudadanos, que los procedimientos deben estar apegados a los plazos y términos que fijen las leyes, que las resoluciones deben estar también ajustadas a la ley, dictarse en plazos razonables y dar solución o al menos respuesta ante los planteamientos de los justiciables. Es decir, el Estado está obligado a establecer, sostener y promover las instituciones, los procedimientos y los instrumentos, no solamente para que los tribunales den solución efectiva a los conflictos que puedan surgir de las relaciones directas entre las personas, sino también procurar que el procedimiento mediante el que se le da respuesta justamente tenga ese objetivo, que efectivamente se dé respuesta y se imparta justicia. Desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho, un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de controversias generan incentivos para que los derechos se reivindiquen y los acuerdos se cumplan. Produce consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros y con ello reduce la impunidad y la corrupción, al mismo tiempo que mejora la capacidad del Estado para dar una adecuada respuesta a los problemas sociales. En la medida que un sistema de justicia es capaz de procesar efectivamente los conflictos que se suscitan en la vida diaria, en la vida de la sociedad, previniendo y sancionando las conductas ilícitas, se reducen los costos y los tiempos de estos conflictos. El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014, elaborado por el INEGI, señala que del total de asuntos en litigio corresponde un 30% a materia civil, un 35% a materia familiar de los asuntos y un 20% a materia mercantil. Por lo que respecta a materia familiar, destaca principalmente que son las mujeres las que dan el primer impulso procesal. Por ejemplo, en la Ciudad de México, tomando como referencia los años 2009 a 2013, el 32% de los casos fueron iniciados por hombres, el 50.8% por una mujer y el 16.9% por ambos. Por su parte, en 2013, el 34.9% de los que iniciaron el juicio fueron hombres y el 54% mujeres, y solo el 10.3% ambos. La reciente implementación de la oralidad en materia civil y familiar debe anunciar la existencia de sistemas de impartición de justicia más accesibles. Hoy en las entidades federativas enfrentan el reto de asegurar que la preparación de los juzgadores sea la adecuada. Sin embargo, la disparidad que existe en los procesos entre una entidad y otra han generado diversas problemáticas en el desahogo de los procesos, por lo que es necesario que a nivel nacional contemos con procedimientos más ágiles y oportunos en el que se fortalezca la conciliación y el expedito desahogo de las pruebas, evitando así prácticas dilatorias y retardadas injustificadas en el procedimiento, generándose mayor certeza, transparencia, confianza, seguridad a los justiciables. Esta propuesta, más que buscar invadir las atribuciones de las entidades federativas, lo que busca es garantizar el pleno acceso a la justicia de todos los mexicanos. Por eso, además, creo que fue muy oportuno que en las comisiones dictaminadoras se agregara en la exposición de motivos una mención a que cuando se expidan las reformas secundarias se generarán mecanismos para escuchar las entidades federativas. Aquí se ha dicho que estamos ignorando lo que piensan las entidades federativas, pero cuando se construya la legislación secundaria se generarán esos mecanismos también para saber cómo esta legislación puede tener una mejor aplicación en las entidades federativas. Por lo que respecta a las medidas alternativas de solución de controversias, estas son herramientas útiles y flexibles que diversifican las vías de acceso a la justicia. Es por ello que los dictámenes que hoy se someten a nuestra consideración tienen como objetivo primordial establecer desde la Constitución las bases a fin de contar con procesos más efectivos y de fácil acceso. Se incorpora al primer párrafo del artículo 16 constitucional el señalamiento de que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello
por cualquier medio que dé certeza a su contenido y de su cumplimiento. Se introduce en el artículo 17 constitucional la obligación de las autoridades de impartición de justicia a privilegiar la solución al conflicto por encima de los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos de los justiciables. En el artículo 73 constitucional se adiciona una fracción 30 a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como una fracción 29, fracción A, que otorga al Congreso General la facultad para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias distintos a los de la materia penal. Asimismo, en el artículo 73 constitucional se otorga la facultad al Congreso para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles de las entidades federativas, así como para establecer la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse en los 3 órdenes de gobierno. Como otro dictamen fundamental es el que tiene que ver con el proyecto para que se adicionen los párrafos 8 y 9 del inciso C de la fracción cuarta del artículo 116 en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales en dichos órganos y sus trabajadores. Como bien lo señalé, la justicia en nuestro país ha tenido avances. Sin embargo, debemos seguir pugnando por contar con marcos jurídicos eficientes que permitan que efectivamente los mexicanos tengan un verdadero acceso a la justicia, por lo que mi voto será a favor de los 3 dictámenes que se están poniendo a consideración de este Pleno. Es cuanto, presidente. Gracias, muchas gracias, senadora Pilar Ortega. Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto de reforma constitucional en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Empecemos temprano, ¿no? Adelantarle y a lo que se tiene que ir a la permanencia. Pero la segunda lectura, ¿sí? Aquí la vamos a dispensar. Falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Está abierto el tablero electrónico.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero. Senador Zamora, a favor. Conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor. Perdón, a favor. 85. Senadora Palafox. Gracias. En contra. 85, 86. ¿Alguien más falta por emitir su voto? Senador Cavazos. A favor. Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 86 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Se encuentra aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversia, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil, que contienen reformas de los artículos 25 y 73 y un régimen transitorio con artículos 1 a 7. Se remite a los congresos de las entidades federativas para los efectos del artículo 135 constitucional. A ver, senadora, otra vez no sirvió su tablero, ¿verdad? ¿Cuál fue el sentido de su voto, senadora? Senadora, ¿cuál fue el sentido de su voto? A favor. A favor. ¿De alguien más no se registró? A favor. Senadora Graciela Ortiz, a favor. Senador Casillas, a favor. Senadora Hilda Flores, a favor. Senador Casillas, a favor. Senador Pozo, sí, ya lo mencioné. Señor presidente, se obtuvieron un total de 95 votos a favor y 5 en contra. Gracias. Hecho la declaratoria y servicios parlamentarios, por favor revise los tableros para que funcionen de manera correcta. Tenemos ahora la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 constitucionales en materia de justicia cotidiana. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta de este día, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, sean tan amables de levantar la mano. Quien esté porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, señor presidente. Muchas gracias. La presentación de este dictamen ya fue expuesto en las anteriores intervenciones. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo de este proyecto. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 constitucionales en materia de justicia cotidiana. Háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de esta votación.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senador Zoe Robledo. A favor. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Senadora, a favor. Senadora Gaby Cuevas. Ahí está. Senador Lozano, a favor. Senador, a favor. Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 89 votos a favor y 6 votos en contra. Senadora Angélica Rojas, con el voto de la senadora Rojas, 90 votos a favor. Muchas gracias. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cotidiana. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia y Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 116 constitucional en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta de este día, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, por favor levanten la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura del dictamen, señor presidente. Muchas gracias. Este dictamen ya fue presentado por el senador Yunes Márquez. Les informo que las comisiones dictaminadoras entregaron a la mesa directiva una propuesta de modificación al artículo transitorio tercero del proyecto de decreto. Si la Asamblea lo acepta, la discusión del artículo será con la modificación incorporada. Dicha modificación ya está en sus monitores. Solicito a la Secretaría de Lectura. Doy lectura, señor presidente. Artículo tercero transitorio. Con base en la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas y los titulares de los poderes u órganos ejecutivos de las entidades federativas adoptarán las medidas pertinentes en términos de las normas legales aplicables al presupuesto y la responsabilidad hacendaria, para hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo octavo del inciso C de la fracción cuarta del artículo 116 constitucional durante el ejercicio fiscal en curso al momento de la entrada en vigor del presente decreto. El proyecto de presupuesto de egresos de las entidades federativas para el siguiente ejercicio fiscal a partir de la entrada en vigor del presente decreto contemplará lo previsto por el párrafo octavo del inciso C de la fracción cuarta del artículo 116 constitucional. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre el texto del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre la modificación de texto al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite su incorporación, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación al artículo tercero transitorio que fue autorizado por esta Asamblea. Está a discusión el dictamen. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, les informo que la senadora Marta Tagle anunció la reserva del artículo 116 y del transitorio segundo. En consecuencia, abras el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y de los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 constitucional en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de esta votación.